Hola a todos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, buenas tardes por otros lugares también. Bienvenidos a nuestra charla de Hablemos de Soldadura. Vamos a conversar un poco sobre la elaboración de WPS, un tema súper interesante que muchas veces depende de, digamos, de los proyectos en los que estemos abarcando. Puede ser estructura metálica, podemos estar hablando de algún tanque, de un recipiente, ¿verdad? Entonces, estamos todos listos como para conversar sobre la elaboración de WPS, un tema muy interesante, digamos, y yo decía promocionando, ¿no? El secreto mayor guardado de los inspectores, pero en son digamos, de controversia, nada más, pero no hay, si tú sigues como está la normativa, los códigos, no hay cómo darle más vuelta a eso. O sea, va a estar muy interesante. Tenemos a nuestro instructor y amigo, ingeniero Wilson Chávez, como yo siempre lo he dicho, voz autorizada para temas de soldadura también. Y bueno, vamos a comenzar con esta charla que es elaboración de WPS. Y bienvenido Wilson, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esperemos que sea de su agrado y próximamente vamos a tener también el curso completo de la elaboración de WPS. Ahorita está enfocado en tal vez ser ciertas normas o códigos más frecuentes usados en la industria, pero más adelante vamos a ver cómo lo podemos abarcar en manera de curso, ¿verdad? Ya está el contenido, ya está también preparado y próximamente vamos a tener este curso online para todos quienes nos acompañen en este momento. Bienvenido Wilson, saludos. Eh, ¿Cómo estás? Hablemos de soldadura. Buenas noches con todos, buenas tardes con todos, depende de dónde se encuentren, donde nos sigan. Bien, como dijo Héctor, una de las cosas que le toca a uno aprender en el mundo de la soldadura es el tema de la generación de WPS, ya que, bueno, al menos cuando uno se va involucrando, ya sea como supervisión o como inspector, uno aprende de los diferentes procesos que le toquen en los diferentes materiales, el manejo de los electrodos, cómo hacer el precalentamiento o el tratamiento térmico, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, según el proceso y material que se tenga. Pero en algún momento nos toca, en base a la ingeniería y el código aplicable al proyecto, generar el WPS. Entonces, ahí es que cuando algunos, me imagino que hay algunos que ya son CWI también aquí conectados en el curso, una vez se espera que en el curso previo, el que se hace de 40 horas para certificarse como inspector, fuera de que se hacen repasos generales, fundamentos de soldadura, fundamentos de proceso, se ve uno que otro código, sea el D11 o el API 1104, depende en qué se vayan a calificar. Al final, algunos le digan en ese curso, bueno, ¿cómo escribo el WPS? Aunque sean uno de los tantos códigos que hay. Y resulta que se acabó la semana y el fin de semana ya tengo el examen. Y me quedé con las ganas de saber cómo se hace el WPS. Claro, doy el examen, paso el examen, me llega mi credencial y sigo sin saber cómo se hace el WPS. Como dijo Héctor, no es algo bien complicado, pero hay que seguir lo que es el código, pero nunca está de más de que alguien le den como que dice una guía de cómo entrar, si al menos si va a ser su primer WPS, que en algún momento a alguien le va a tocar escribirlo, cómo abre el código, sea el código que escoja, qué hago, por dónde empiezo, qué es lo que me toca hacer. Y por eso que a veces que le dicen que de todos los cursos de inspección de soldadura, o sea, que haga con AWS, lo haga con las normas IRAN de Argentina, las normas colombianas, las normas brasileñas, que también tienen su propia forma de calificar soldadores. Esa parte nunca se topa. Hay uno que otros cursos que se pueden encontrar de cómo es lectura de WPS, pero de ahí específicamente, digamos que el secreto, como dijo Héctor, el secreto mejor guardado que uno va aprendiendo y que se supone que los que continúan como CWI, cuando en su momento vayan a pasar de CWI a SCWI, ahí en ese examen se encuentra el tema de metalurgia, que es lo que después de tanto tiempo uno ha aprendido, que es lo que le lleva a generar un WPS en sí, pues, ¿no? Entonces el curso va a tratar, bueno, esta no es un curso, es una charla básicamente, de ver este tema y se puede luego posteriormente hacer un curso más detallado según la normativa aplicable, ¿no? Así Porque es, así es. aquí como vimos, y ya se lo vio en el video, bueno, parte del grupo de Solfitem, estamos en la parte de formación y entrenamiento,
que está relacionada con el control de calidad de soldadura, y vamos a empezar la charla, ¿no? Sí. Bien, el tema es la introducción a la elaboración de los WPS, una presentación un poco rápida. Hay algunos que ya han estado en charlas previas con nosotros o en cursos anteriores que hemos hecho. Una presentación rápida. Mi nombre es Wilson Chávez, soy ingeniero mecánico y máster en ingeniería mecánica, también máster en gestión de proyectos. Soy CWI ya desde el 2009. Posteriormente, dentro del ASME, dentro de la WS, hice el endorsement de ASME, ASME 9, ASME B311, B313, sobre el manejo de esos códigos para la renovación de 9 años. Y aparte de tener la credencial de SNT nivel 2 en la parte visual, en lo que es equipos a presión. Auditor líder de la ISO 9000, 9001 en versión 2015. Y bueno, en estos casi unos 15 años, un poquito más de 15 años en lo que es tema de soldadura, tanto lo que es relacionado a inspección, construcción, montaje, proyectos en diferentes disciplinas, en el área minera, en el área petrolera, en el área de generación de energía, en el área de cementos. Entonces, ahí uno se va encontrando diferentes particularidades, diferentes materiales, diferentes cosas, diferentes códigos. Podemos ver, por ejemplo, en las fotos, eso sí, a los que vayan a estar en charlas ya saben, yo trato de usar fotos que yo mismo he tomado. Una que otra que yo no encuentro en las que haya tomado, bueno, ya me toca buscarla en internet, pero yo trato de usar siempre fotos personales. Entonces ahí tenemos, la primera es la de un proyecto que tocó hacer en Guatemala, la planta de Jaguar, una planta de generación de energía a punta de carbón, y la parte de abajo un grupo de tanques de una planta de energía que nos tocó instalar al sur de Perú. Ahí en esta parte particular de los tanques nos tocó hacer siete tanques simultáneamente mientras igual íbamos construyendo la planta de energía en sí. Entonces aquí ya nos tocó utilizar en algunos casos el API 650, las tuberías, los B311 y B313, lo que es AWS. Y en todos esos casos me llama a calificar procedimientos, me llama a calificar soldadores. Cuando las compañías los tienen, bueno, uno solo busca de su biblioteca y listo, se acabó, este es el WPS que voy a utilizar, y con eso califico mis soldadores y se acabó el problema. Pero nunca está de más de que me vaya a encontrar un material que nunca ha soldado la compañía, como puede haber sido el caso de la central térmica que está arriba, en donde ya para la caldera me empiezo a encontrar materiales aliados, y estos materiales aliados no siempre están en la biblioteca de procedimientos de la compañía en que usted está. Entonces, como usted está el encargado de esa área, ahora lo primero que le dice el encargado del proyecto, bueno, usted es el experto en soldadura, califica el procedimiento, pues. Entonces uno tiene que tener presente que eso va a llevar tiempo, depende del país que se encuentre, qué facilidades el laboratorio tienen, que en qué tiempo se lo van a atender, y lo principal, si va a conseguir material para poder hacer las probetas, que ese a veces sabe ser un pequeño dolor de cabeza. Entonces el objeto de esta charla de hoy, de una hora, es dar a conocer las generalidades en la versión de WPS bajo distintos códigos, los más utilizados. Vamos a ver desde tres enfoques, entre el enfoque de AWS, API y ASME, identificar similitudes y diferencias al momento que se elabora y califica un WPS, hay cosas que son iguales entre los tres, hay cosas que son características de los tres, y ahí es cuando ocurren los que se dedican a la parte de construcción e inspección, que a veces hacemos nuestra propia norma en la cabeza y agarramos un poco del API, un poco del ASME, un poco del AWS, hacemos un solo champú, y a veces ahí es cuando nosotros mismos nos complicamos y hacemos el problema. Con descalificar procedimientos soldadores, ¿no? Y ver qué criterios de aceptación hay diferentes en cada código, pues, ¿no? Entonces, esto es un pequeño temario. Obviamente, si en algún momento hay interés de hacerlo un curso más detallado, esto se ampliaría, pero esto es lo que vamos a tocar hoy. Una manera breve es procedimientos precalificados por el D11, la elaboración y calificación de procedimientos con el AWS D11 y cómo se califican en los soldadores. Posteriormente entraremos al ASME 9, cómo se elabora y califica un procedimiento, y asimismo cómo se califican a los soldadores, y finalmente otro de los códigos bastante utilizados para oleoductos o gasoductos es la elaboración y calificación de procedimientos bajo el API 1104, y asimismo la calificación de los soldadores, ¿no? Entonces empezamos con el D11. En el D11 vamos a ver tres tópicos así generales.
para poder hacer las distintas soldaduras que vemos en la fotografía, ¿no? Pues hagamos soldaduras de stud-weld o soldadura ya propia de la estructura, con cualquiera de los procedimientos que existen, sea de palillo, de alambre, el que más cómodo nos sintamos al momento de construir. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de los procedimientos precalificados. Esto es algo característico solo de AWS. A veces uno se va a encontrar, como uno ha estado acostumbrado a trabajar bastante AWS y ya le toca hacer la transición al ASME o al API, dice, bueno, ¿y qué procedimiento precalificado tengo en esos códigos? No, solo el AWS tiene el tema de procedimientos precalificados. Mientras yo siga, como quien dice, la receta que me da ese código, yo no tendría por qué calificar el procedimiento. ¿Qué quiere decir calificar el procedimiento? Que tengo que hacer una probeta con el material, con el proceso y el electrodo, y posteriormente someterlo a ensayos mecánicos, ensayos de tracción, ensayos de doblado, en algunos casos, si se amerita el caso, ensayos de impacto. Entonces, ahí sí me toca fabricar la probeta. Pero la AWS me da esa ventaja, que no tengo que hacer la probeta. Lo único que me pide es que lo escriba. Hay un formato sugerido por el AWS, agarro ese formato y empiezo a escribir. ¿Cómo lo empiezo a escribir? Bueno, en el caso del AWS, esto lo tengo ya en la 2015, eso estaba en la sección 4, el precalificado, y 5 la calificación. Con la nueva versión 2020 se movieron 2 números, ahora está en la parte 6 y 7, de cómo escribir el procedimiento precalificado, y ahí me va dando pasos a pasos. Primero me va a decir cómo está clasificado el material, ¿sí? En este caso el AWS a los aceros, porque el D11 es solo para aceros. Hay otros códigos como el D12 que es de aluminios, el D13 que es para láminas de acero, el D14 que es para varillas de refuerzo y así. Pero para el D11, que es aceros en general, a los diferentes aceros y con sus aleaciones los clasifica en grupos. Entonces yo lo primero que voy a tener que hacer es identificar a qué grupo pertenece mi material para escribir mi procedimiento. Y una vez que identifico el grupo, en las tablas del D11 me va a decir si su material es de este grupo, y dependiendo del proceso de soldadura que usted vaya a usar, sea palillo, alambre, TIG, lo que sea, le dice estos son los electrodos. Por ejemplo, quiere soldar una 36, le va a poner que es un grupo 1 y le va a poner que si usted suelda en SMAO, que es el palillo, le va a decir, mire, usted lo puede soldar con 6010, 6011, 7018. Ya de entrada me va indicando con qué lo puedo soldar. Ah, no, que yo quiero soldar con 9018. Bueno, ya no va a ser precalificado y ya eso es otra cosa. Entonces yo lo que tengo que ir siguiendo todo lo que voy encontrando en cada una de las tablas. Los soldadores, operadores de soldadura y ponteadora que utilicen estos procedimientos precalificados deben ser calificados. A veces aquí hay un pequeño error de concepto con la gente en la industria, de que como yo no califique el procedimiento, porque yo solo lo escribí y lo uso, entonces el soldador no lo tengo que calificar. No, no, no. El código es bien claro. Usted se salva de calificar el procedimiento, que a veces eso es lo que lleva más tiempo, pero a los usuarios, a los que van a hacer el trabajo, sí los califica. Y ojo, el AWS pide calificar al punteador o al armador, como a veces le decimos. Que a veces uno en los proyectos, la pelea entre calidad de construcción es, no, pues si él solo va a puntear, va a poner los puntitos de armado para que luego vengan los soldadores a hacer la unión completa. Ese punteador que pone un puntito solamente para dejar quieta la pieza o el elemento, tiene que estar calificado acorde a lo que pide el D11. Y hay una metodología para calificar. Por más de que vaya a ser un solo puntito soldador. Ahora, ojo con esto. Los procesos de soldadura que pueden ser precalificados son los que dice ahí la antepenúltima línea. SMAO, palillo, arco sumergido, alambre, pero excepto en transferencia de cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Cuando le toca unir algo de 10 milímetros para abajo, de ley la transferencia en cortocircuito, no puede ser precalificado. Y FKO, que es el alambre tubular. Todo lo que tiene que ver con alambres, eso sí, se considera precalificado siempre y cuando
la fuente de trabajo que le elija sea de voltaje constante. Y ojo, esto es una nota que por ahí cuando uno empieza a leer todo el texto de precalificados, a veces uno se la pasa por alto, pero en las soldaduras verticales la progresión debe ser ascendente. Ahora usted le quiere hacer en descendente, ya no está cumpliendo el requisito de precalificado. Ascendente. Esas son las pequeñas cositas que por ahí va teniendo la WS. ¿Y cuál es el formato a utilizar? Bueno, tenemos a la izquierda un formato sugerido, no es obligatorio, pero es el sugerido. Y como es sugerido, ¿qué es lo que hace la mayoría? Todo el mundo lo copia, lo traduce a su idioma y por ahí le pone el logo y ya está. Pero sugerido, usted lo quiere hacer de otra manera, mientras tenga la misma información es válido. Entonces ya le van a la práctica, lo que hace todo el mundo es traducirlo, le pone el logo por ahí de su empresa y la firma y ya está. Entonces ahí usted va poniendo toda la información. ¿Qué información? Bueno, tiene que identificar el material, qué tipo de ISO, si lleva o no lleva precalentamiento, de dónde yo saco esos datos. Si es precalificado, hay tablas en el AWS1, de AWS que nadie sabe. Si es grupo Claro, 1, Wilson, sí. ahí sí, ahí digamos, más detalle, digamos, vamos a verlo en el curso. Sí, Esas tablas que dice Wilson son importantísimas y están en el código, o sea, no hay cómo dar vuelta, no hay cómo darle más vuelta. sí, Ahí te está exacto. diciendo todas las variables, todo lo que tú necesitas el paso a paso para que sea precalificado. Sí, ¿Ya? ¿Qué entonces es yo, lo que pasa? Que he visto que solamente se van al tema de la junta, ¿ya? Ah, esa junta es precalificada. Ya, chévere, y con eso hacen su documento, pero realmente va más allá, o sea, hay otras cosas que ya, como dice Wilson, proceso, consumibles y todas esas cosas que prácticamente la receta te la da el código. sí, entonces, por ejemplo, necesito precalificar. ¿Cómo sé si necesito o no precalificar? Bueno, voy a la tabla y esa tabla está por material y por espesor. Y me dice, a ver, si lo que vas a soldar es de tal espesor, tu precalentamiento es de 10 grados. Ah, bueno, como en el caso de Guayaquil es 30 grados la temperatura ambiente, no caliento nada. Pero si, por ejemplo, estoy en, no sé, en alguna ciudad más fría, que la temperatura ambiente es 5 grados, ya me veo obligado a calentar aunque sea los 10 grados. Ah, no, que mi material ya supera cierto espesor y ya tengo que precalentar a 80 grados. Bueno, eso es lo que yo voy a anotar. Si lleva o no lleva tratamiento térmico, el código indica cómo elegirlo y eso tiene que venir hasta de la ingeniería. Eso lo dice el código, ¿sí? A diferencia de los otros códigos, para el AWS una variable esencial es el diseño de junta. Ya vamos a ver las diferencias en los demás códigos, pero en el AWS una variable esencial es el diseño de junta. Y para que sea precalificado tenemos la figura 5.1, la que está a la izquierda, que hay diferentes detalles de diseño de junta. Usted elige cuál es la que se adapta a lo que usted va a hacer, coloca el esquema y listo. Entonces, si tiene 5 tipos de junta diferentes, aunque vaya a utilizar el mismo proceso, usted tiene 5 WPS porque son 5 diseños de juntas diferentes. Entonces, el diseño de junta es una variable esencial en el AWS. Eso ténganlo presente. Ya vamos a ver que en los otros códigos, como por ejemplo en el ASME, el diseño de junta no es esencial. Me da lo mismo. Usted hace el procedimiento y ese procedimiento lo sirve para esas 5 juntas. En el AWS, no. Ya es una variable esencial el diseño de junta. Y bueno, y detalla cómo lo va a hacer, qué material va a usar, qué electrodo va a usar, las características eléctricas, todo esto te va sacando algunos casos del código y otros casos ya de los manuales del electrodo de la marca a su elección. Por ahí siempre me preguntan qué electrodo, qué marca de electrodo es buena. Ya eso se lo dejo a su criterio, pero yo no le voy a hacer propaganda a ninguna de esas marcas. Yo tengo una que me gusta trabajar y bueno, con esa trabajo. Lo malo es que cuando les digo el costo a veces a los gerentes de proyecto les cuesta de 3 a 5 veces más y ya no les gusta. Pero me evito problemas en la práctica. Pero usted sabe que a veces los proyectos ven la parte económica, así que se van a la otra. Entonces ya sabemos que vamos a tener más trabajo de inspección y más reparación. Así de simple. Si usted no quiere seguir las recetas, pues no quiero seguir las tablas, no quiero hacer el precalentamiento que me aconseja el código y todo lo que está ahí, no quiero utilizar ese electrodo. Bueno, si usted no quiere hacer lo que dice ahí, usted califica el procedimiento. O sea, lo escribe igualito, pero como ya no entra en lo que es la categoría de precalificados, ya tiene que ahora sí hacer la probeta y calificar. En lo que es diseño de juntas, normalmente los diseños de juntas precalificados son las juntas de filete
y las juntas a tope con respaldo. Si es una junta de penetración completa en que usted no va a soldar del otro lado o la va a hacer directamente toda la soldadura en un solo lado, normalmente no entra en el lado de los precalificados. Entonces, ahí ya le toca calificar el procedimiento. ¿Y por qué le decía que el diseño de juntas es una variable esencial? ¿Qué es otra variable esencial cuando yo no le quiero hacer caso a la AWS? Porque digo, no, yo no quiero ser precalificado, yo quiero calificar el procedimiento. La posición. Para los que han soldado con ASME, lo han soldado con API, que usted califique en posición plana, le sirve para calificar en sobre cabeza, vertical, horizontal, lo que usted le dé la gana. En AWS yo califico un procedimiento en posición plana, solo me sirve para posición plana. Eso está en unas tablas mismas. Entonces, no, que hoy lo quiero utilizar en vertical. Pues su procedimiento que lo calificó en posición plana AWS no le sirve. Va a tener que hacer una probeta en vertical. Mañana tengo que soldar en horizontal, como ya lo califiqué en vertical, ¿me sirve? ¿Revisa la tabla? No. Tiene que hacer una probeta en posición horizontal. Entonces, aquí hay que tener cuenta que en el AWS la posición es una variable esencial en el WPS. Ojo con eso. En los otros códigos le da lo mismo. Pero en AWS usted cambia la posición en que calificó el procedimiento y a calificar el mismo. Si usted tiene requerimientos de impacto, porque tiene requerimientos de tenacidad, bueno, va a tener que revisar la cláusula D, en donde le va a decir qué rangos de energía debe soportar los diferentes grupos de materiales y qué cantidad de probetas adicionales necesita y qué es lo que debe de pasar. Algo que sí le dice que si usted anteriormente ya había calificado el EPS con versiones antiguas, se mantiene la calificación, no es necesario calificarlos de nuevo. Lo que no puede hacer es que estamos año 2021 y quiero calificar con la versión del 2015. No. La versión vigente es la del 2020, con esa la califico. Salvo que en el contrato con mi cliente me dice que me vaya a la versión 2010, versión 2015. Eso ya es contractual. Si no me dice nada mi cliente, yo tengo que utilizar la última vigente. Y bueno, y siempre los registros de las pruebas que usted ha hecho para calificar su procedimiento, en caso de que lo califique, deben estar disponibles para que sean revisadas, ¿no? Y hacer una de las soldaduras ahí como está en la foto. ¿Qué es lo que se ve en la calificación de procedimiento? Bueno, hay unas tablas en que le dice qué tipos y número de pruebas son requeridas, dependiendo del espesor, diámetro, tipo de junta. Y al final de cuentas, todas estas probetas que usted genera, primero la va a someter a inspección visual. Si no pasa la inspección visual, va a tener que repetir la probeta. Entonces, el AWS le va a dar unos criterios de inspección visual que hay que cumplir: tamaño de sobremonta, penetración, cuánto es las mordeduras permisibles y todo eso. Luego de eso, usted lo somete a ensayos no destructivos para ver la sanidad de la junta al interior. Radiografía de ultrasonido. Si pasa eso, ahora sí, voy a hacer los cortes. Así mismo en la AWS tiene una figura para hacer los cortes para las probetas de doblado de raíz de lado, de cara, y sacar la probeta de tensión de sección reducida. En algunos casos, dependiendo de qué es lo que usted está calificando, si está calificando tenacidad, pueda que necesite sacar ensayo de tensión completa del metal de soldadura, o sea, solo el metal de soldadura, hacer macroataques o ensayos de tenacidad. Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla, o sea, un pedazo de tabla, porque esta tabla es larga, son como 3 páginas en el AWS, de cuáles son variables esenciales que me mandarían a calificar el procedimiento si yo cambio algo. ¿Sí? Por eso es que le puse la primera línea, la que estaba comentando. Cambio en la posición no calificada según una tabla. A que lo califique en plana, yo lo quiero en vertical. No importa qué proceso eligió, va a calificar de nuevo su procedimiento. No hay escapatoria. Eso está por AWS. Y así yo tengo que ir revisando cada uno de estos puntitos según el caso de mi procedimiento. Si me toca o no me toca calificar. De forma general, esto está detallado tanto para soldaduras a tope, penetración completa, penetración parcial, filete. Agarré solo una, que es la de a tope para esta charla. Y lo que le pide es que no haya grietas, no importa el tamaño, que no haya, que todos los cráteres deberán estar llenos en la sección transversal de la soldadura. El refuerzo de la sobremonta no puede ser mayor a 3 milímetros.
Este concepto de 3 milímetros a veces he visto que lo transportan al ASME o al API cuando están haciendo calificación de procedimientos y de soldadores. Por ahí el soldador tuvo su mala suerte en esos códigos de poner 4 de sobremonta y ya lo están rechazando. Yo le digo, ok, ¿y en el ASME dónde piden que sea, no puede ser 4? O en el API no pide que no sea, no puede ser más de 4 de sobremonta. ¿Según quién? No, es que, a ver, en el AWS sí está escrito. En el otro es capricho del fiscalizador o del inspector. Salvo que haya un procedimiento propio de la compañía en que diga que no sea más de 3, está bien, porque es un procedimiento propio de la empresa que está calificando a su soldador. Pero si no tiene nada, yo no puedo decir el error. No es que el ASME no permite sobremontas de más de 3 milímetros. Le voy a mandar a que revise todo el API, todo el ASME 9, y cuando encuentre los 3 milímetros de sobremonta, ahí me avisa. Esto es característico de la AWS. Como digo, a veces hacemos una sola norma en nuestra cabeza y cogemos lo mejorcito de cada uno y sacamos nuestra propia norma. Más estricta que los mismos códigos en algunos casos. Las mordeduras no deben de exceder de 1 milímetro. Todas las raíces de penetración completa se inspeccionan y obviamente hay que ver que haya grietas, haya función completa, la penetración haya sido adecuada, ¿sí? En el caso de juntas de penetración completa, al otro lado de la raíz se busca la concavidad que no sea mayor a 2 milímetros. Todas estas cosas bien detalladas, un poco más ampliadas, están en el AWS de 1.1. ¿Cómo voy haciendo la medición? Bueno, una vez que tiene la probeta, con las herramientas, las galgas adecuadas, ya sea que use la galga universal, la pico al oro que está arriba, usted hace la medición, o sea, ahora que ya hay unas herramientas digitales, como la figura que se ve al lado, que esa sí la puede calibrar, va midiendo y va verificando cómo está todo, pues, ¿no? Entonces aquí a veces nos dan la galga universal y los inspectores nos acostumbramos a usar la galga universal para todo. Eso sí, el día que se vaya a hacer AWS, esa carga no se le dan las otras que están en la maleta y son las que también debe aprender a usar. Esa en el examen no la ve, le dan otras. Por si acaso, para los que todavía no han dado el examen o lo tengan pensado dar en algún momento, ¿no? No se acostumbren solo a usar esta galga. Si bien es cierto, es fácil porque es una sola, pero para el examen tiene que usar el resto de lo que viene en la maleta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa para el caso de calificación de soldadores con el de 1.1? El código empieza con que el fabricante contratista es responsable de calificar el personal. Ya sea que lo haga yo directamente como empresa o contrato una agencia independiente. Por ejemplo, el contrato a Héctor en Softitech, sabe que dame calificando los soldadores. Eso dice la AWS. Veamos qué dice ASME y qué dice API, pero la AWS sí me da eso, esa opción. Se Y lo ese es el califica secreto. así. Y ese es el secreto mayor guardado. ¿Sí? De ahí, ¿qué es lo que dice? Prácticamente la calificación del soldador es indefinida a menos que el soldador no haya estado soldando dentro de 6 meses. Lo califiqué hoy y no lo ponga a soldar en 6 meses. Yo me veo en la obligación de calificarlo de nuevo. Ahora, si lo he tenido constantemente y puedo demostrar que he estado soldando todos los días, no necesito recalificarlo. Ahora, hay clientes que sí ponen, ya eso es propio del proyecto, que cada 6 meses lo califiquen. Así haya estado soldando todos los santos días. Eso ya es propio del proyecto. Eso, ahí sí te interrumpo, una pregunta. ¿Cómo se demuestra esa continuidad? O sea, yo sé que es de soldadores ya, pero quería saber repito, esa continuidad, ¿qué? ¿Con un certificado de trabajo o algo? No, pues deberías de llevar un control de trabajo del soldador mes a mes. Aparte que debo tener los mapas de trazabilidad de todo lo que ha venido soldando. ¿Sí? En el caso de estructura, se supone que yo en mi plano voy colocando esta junta, la hizo el W1, la hizo el 9 de noviembre del 2021. Entonces tengo cómo demostrar, siempre es con evidencia para poder demostrar. El problema es que a veces no El, tienen, las compañías no llevan nada de escrito. ¿Y cómo yo le demuestro al fiscalizador, al ya, dueño de estado soldando? claro, aquí O llevo sea, ojo a los jefes de taller que están en el curso, en la charla, lleven ese control. En algunas empresas se llama el continuity, o sea, la continuidad del soldador. Con eso se pueden ahorrar un buen dinero en recalificar soldadores.
Ya es un consejo, ¿no? Obviamente es un secreto que a los inspectores tal vez no les convenga, pero acá lo revelamos, ¿no? Tengan un control de todos sus soldadores, una trazabilidad, un welding map, para demostrar que tienen esa continuidad, porque el código es sencillo, te dice 6 meses, o que demuestres continuidad. Y la única forma es en proyectos anteriores con un welding o algo, como dice Wilson. Es un consejo. Sí, a veces no lo llevan y el hecho de que usted me diga, no, es que se ha venido soldando. Lastimosamente en control de calidad, si no hay evidencia objetiva, contundente y demostrable, su palabra no se la cree nadie. Lastimosamente así funciona el área de control de calidad. Si no hay evidencia, no hay cómo creer. Por eso, registren. Lo que hay que registrar, o el código le diga que llevan alguna especie de registro, no le da formato, el formato es libre, pero de alguna manera usted lleva el registro. A excepción, a ver, eso en ese caso. Continuando con la esta, normalmente yo para calificar a mis soldadores, en el caso del acero, usted puede omitir el hecho de hacer doblado, el ensayo mecánico, doblado de lado, de raíz o de cara, y lo puede hacer por radiografía. Aquí viene un error en los talleres. En los talleres, uno de los procesos más utilizados es el gemado, el alambre. Y como normalmente soldan espesores de 10 milímetros para abajo, su transferencia en cortocircuito. Ya vimos que no hay procedimiento precalificado en cortocircuito. Ahí viene el primer error. Me escriben un procedimiento precalificado en cortocircuito, el cual no se puede. Segundo error. Aparte que ya hicieron eso, califican al soldador, lo mandan a hacer la probeta y mandan a radiografiar la probeta. Y ya está calificado, dice. Y el código es bien claro en el D11. Excepto alambre, gemado, MIG, en cortocircuito, todo se puede calificar por radiografía a los soldados. En el caso de cortocircuito, es obligado el doblado. A mí me ha tocado rechazar porque a veces se les ocurre a los fabricantes arrancar y no llamar y no presentar la documentación al inicio de los proyectos, sino que dicen, no, al final le damos toda la documentación al ingeniero. Bueno, está bien a su propio riesgo. Lo primero que uno revisa son los WPS. WPS, cortocircuito precalificado, rechazado el WPS. Vamos a ver los soldadores. Ahí de paso todos los soldadores que han soldado en cortocircuito con radiografía. A mí me tocó en un proyecto así, toda la estructura se las mandé de regreso, se las mandé rechazadas, a cortar todo y a soldar de nuevo. Primero me tenían que calificar el procedimiento y a calificar los soldadores. Claro que el gerente de proyecto me quería medio matar porque se la trataba, pero ahí le dije al gerente de proyecto, ¿usted me avisó con qué taller iba a trabajar? No. El taller no tenía ni idea de que tenía que calificar el procedimiento por usar cortocircuito, lo cual le tocó hacerlo, se demoró casi un mes entre calificar procedimiento y soldador y soldadores, porque también tenía que hacer la probeta, cortarlas y doblarlas. El código en alambre cortocircuito no se puede calificar el soldador con radiografía. Esa es la única sección en ese caso. No hay cómo. Ni le tocó. ¿Sí? De ahí, para el caso, como dice, el punteador también se debe calificar y hay una forma de calificar. Hay una probeta particular que debe ser el punteador. Y ojo, el punteador también es en cada posición. Ah, no, porque como lo califiqué en posición plana al punteador, ahora puede hacer puntito sobre cabeza. No. Si va a ser sobre cabeza, también hace esa placa de calificación sobre cabeza. Eso hay que tenerlo claro con el de 1-1. Y bueno, esto es la tabla que tiene el de 1-1 de cuáles son las variables esenciales para el soldador, el operador de soldadura y el punteador. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de los tres, una posición en que no está calificada es variable esencial. Así de simple, por muy punteador que sea. Wilson, tenemos al ingeniero César Maldonado que alzó la mano. Sí, sí, adelante, César. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, César, adelante. Ya, ¿qué tal, Wilson? Buenas noches. Una consulta. ¿Los WPS deben ser calificados por un SCWI o lo puede calificar, hacer cualquier persona con experiencia en lo que es A ver, soldadura? ya, vamos a contestar la pregunta. Estamos con AWS. Para AWS,
y solo AWS. Los WPS solo pueden ser escritos por un SCWI. Eso dice la AWS. La calificación sí lo puede hacer un CWI. Pero la escritura, cuando toca hacer un procedimiento nuevo, porque ya no pude hacerlo precalificado, sino que es desde cero, es nuevo, acorde a AWS es un SCWI. La calificación la puede conducir tanto para procedimiento como para soldador el CWI. No hay opción en AWS, siendo estricto con AWS, de que lo haga alguien que no sea certificado. Pero como digo, solo AWS. Ahí es cuando viene nuevamente, digo que la gente hace su champú de normas y ese mismo concepto lo transfiere a ASME y lo transfiere a API. Por eso hice hincapié AWS. Sí. Ahora, hay países en particular, por ejemplo en Argentina, que sí tienen por legislación que el que califica procedimiento es un IRAN nivel 2, que es un equivalente a un CWI. Y el que escribe el procedimiento, sí o sí, tiene que ser un nivel 3 o un equivalente a un SCWI. Pero como es legislación de ese país en particular, ahí aplica para ASME, AWS y API, aplica para todos, porque eso ya es una legislación de país. La legislación de país está por encima de cualquier código de construcción. Ojo con eso cuando a alguno le toque trabajar en otro país que no sea el propio suyo, ver qué legislación local le aplica. De pronto usted, como no le piden nada en su país, usted es CWI, calificó procedimientos de ASME, que no le piden que sea CWI el que lo califique y que lo escriba, y lo tiene así. Llega a un país en que dice la legislación que tiene que ser un nivel 3, ya le toca calificar nuevos sus procedimientos, si usted no tiene firma válida en ese momento. Hay que tenerlo. Sí, ya me ha pasado. Sí, me pasó hace como 5 años en un proyecto. Nos tocó validarlo con un nivel 3. Por aquí, ahí Héctor Oscar Lora tiene alzada la mano. Oscar, cuéntenos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿De dónde estás conectado? Y consulta. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok, gracias. Pues con respecto a lo que ustedes están hablando, yo vivo en Colombia. Entonces, en Colombia existe la particularidad que está un organismo que se llama ACOSENT, o que es la Asociación Colombiana de Soldadores de Ensayos No Destructivos. Listo, entonces, en Colombia, un WPS puede ser calificado pues por un CWI y por un inspector de construcción, perdón, inspector de construcciones soldadas, que es una calificación que emite AFOSENT. Entonces en Colombia se puede hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿en todos los países hay algún organismo encargado de eso? Tengo entendido que sí, pero no recuerdo los nombres ahora. Tú Sí. estás en Ecuador, ¿no? Sí, ahí para contestaste, Oscar, por ejemplo, Argentina tiene su propia normativa, que es la IRAN, que hace para calificar inspectores tanto de soldadura como de ensayos no destructivos, y así tienen su legislación propia. Brasil también tiene la suya, para calificación de inspectores de soldadura, y qué actividades pueden hacer. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos solo tienen 2 niveles, 1 y 2. Y el nivel 2 de inspector de soldadura en Brasil, de paso, es por código. Yo me califico nivel 2 bajo la norma brasileña y por eso me califico nivel 2 bajo API 650. Y solo puedo ser inspector de soldadura de API 650. Mañana me salió un proyecto de ASME 8, tengo que calificarme como inspector nivel 2 de ASME 8 en Brasil para poder hacer las inspecciones de los trabajos. En el caso de Brasil es por código el nivel 2. Colombia sí sabía que tenía su normativa propia local. Otros países lo que hacen, como el caso de Ecuador, está la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Y qué es lo que hace Ecuador? No se hace tanto lío de crear un organismo de calificación de soldadores como en otros países, sino que dice, a ver, para calificar soldadores, procedimientos de hacer inspecciones, la persona debe ser ingeniero mecánico o un CWI.
si es que no es ingeniero mecánico. Ah, no, que yo soy ingeniero civil. Sí, puede ser ingeniero civil, pero si es CWI, puede hacer la tarea. Eso dice la norma ecuatoriana de la construcción. Que algunos la conocen, eso es diferente. Pero eso es una legislación del país. Entonces, la norma ecuatoriana de la construcción, en la parte de estructuras de acero, es bien claro en la sección 10 de ese código. El que puede hacer inspección de soldadura o es ingeniero mecánico, o si tiene cualquier otra ingeniería, tiene que sí o sí ser CWI. Ese mismo código para los que hacen diseño, la parte de diseño le dice que tiene que ser un ingeniero civil o especializado en estructuras. Ah, no, que yo soy ingeniero mecánico y me gusta también diseñar estructuras. ¿Usted tiene una especialidad en estructuras? Si son máster en estructura, no, entonces usted no puede diseñar estructuras. Y el Código Ecuatoriano de la Construcción le deja toda esa responsabilidad a los ingenieros civiles. Eso es lo que dice la legislación de Ecuador, la norma ecuatoriana de la construcción, vigente desde el 2015 por si acaso. La pregunta de Pedro Barahona, de naves industriales que enlocan vigas, tirones, cajones, ¿cuál sería la calificación de soldador en campo? Tendrías que hacer con el AWS de 1.1, lo que estamos comentando ahorita. Sería con DWS de 1.1. Bien, y el soldador al final llenas este formato, asimismo sugerido, y ahí dejas registrado toda la actividad del soldador, una vez que él hizo su probeta y le sometiste a todas las pruebas, ¿no? Bien, cambiemos un poco el código. Ya vimos qué es lo que nos toca en las estructuras. Ahora metámonos con el ASME 9. El ASME 9 es uno de los códigos de calificación de soldadura más usados, porque no solamente lo convoca el ASME en sus diferentes códigos, sea para hacer calderas, recipientes a presión, tenemos el ASME 1, el ASME 8, el ASME 4, sino también para hacer tuberías como el B31.1, B31.3, B31.5, y también otros códigos que no son escritos por ASME, pero lo invocan. Por ejemplo, usted tiene que construir un tanque de almacenamiento, el API 650, el API 620 va a llamar al ASME 9 para calificar procedimientos y soldadores. Ah, que va a construir un tanque de agua con el agua de 100, si es de agua potable. Esa norma le va a llamar al ASME 9 para calificar procedimientos, calificar soldadores. ¿Sí? Vemos diferentes técnicas, por ejemplo, la de arriba es una técnica de mantequillado, que le tocó particularmente a Héctor en Bolivia, cuando toca unir un material que necesita sí o sí precalentamiento y tratamiento térmico con otro material que no lo necesita porque si lo hago lo daño. Entonces, el ASME 9 le explica, como dijo Héctor, eso se lo puede ver en un curso más detallado porque esa explicación, al menos como de más de media hora, de cómo se califica ese tipo de procedimientos, y hasta el soldador, para poder hacer esa unión. Aquí recién están haciendo la primera parte, en esa foto, la primera parte de ese proceso, que es largo. Y en la parte de abajo vemos la soldadura del piso de tanques, bajo API 650, que me invoca al final al ASME 9. Entonces, ¿qué me dice el ASME 9? Una especificación de procedimiento de la EPS, un documento que me indica cómo se hace la soldadura en campo, que va a cumplir los requisitos del código. ¿Cuál código? No el ASME 9, el código de construcción. Yo tengo que ver las particularidades del código que ha invocado al ASME 9. Que estoy con el B31.3, yo tengo que ver qué me pide el B31.3. Ah, no, que estoy con ASME 8. Bueno, veamos qué pide el ASME 8. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque vamos a suponer de que mi procedimiento tiene requerimiento de impacto, de tenacidad. El ASME 8 no tiene un requerimiento muy especial en los rangos en que queda calificado WPS. Como no tiene un requerimiento especial, yo voy a seguir los rangos que me diga el ASME 9 para cuando hay impacto. Entonces, yo hago caso a lo que dice el ASME 9. Pero en el B31.3, cuando hay requerimiento de impacto, el código de construcción en ese caso sí tiene un rango particular de cómo queda calificado, que no coincide con el ASME 9. Y uno dice, oiga, se contradicen. Sí, se contradicen. Y de hecho es más restrictivo el de tubería. ¿A cuál le hago caso? Siempre manda el código de construcción. Entonces en ese caso voy a seguir lo que dice el B31.3. Me queda un rango más chiquito. De pronto algún día califiqué para impacto con ese material, mi procedimiento, porque soldé algo con ASME 8 y yo ya lo quería utilizar en tubería. Yo voy a tubería y bajo el nuevo rango, por el B31.3, el rango se me hizo bien pequeño.
simplemente no tengo procedimiento calificado y lo voy a tener que calificar de nuevo. Manda el código de construcción. Algo que le dice también el código, la organización tiene la responsabilidad de calificarlo. No es que ahora yo contrato una compañía para que me lo dé haciendo y yo me hago el desentendido. No. Yo puedo contratar a la compañía para que me preste las instalaciones para hacer el trabajo. Pero yo voy mandando a mi inspector que esté paradito todo el día tomando todas las variables. Ya no puedo delegarlo, tiene que estar ahí. Esa es una diferencia con AWS. Todo el día se queda ahí paradito tomando datos. Y no solamente eso aplica para procedimientos, también le va a aplicar para cuando califique soldadores. Ya no es que solo contrato a la agencia. Ya tengo que mandar a un inspector también que esté ahí parado todo el día. Mientras está en ese proceso. Todas las variables, sean esenciales o no esenciales, se deben de anotar en el procedimiento. Los WPS, estos procedimientos se deben indicar qué PQR lo soporta. ¿Qué es un PQR? Es el registro de calificación de ese procedimiento. Porque en ese PQR van los ensayos de laboratorio que yo ejecuto posterior a terminar mi probeta. Pueden ser uno o varios de estos PQRs. Si yo cambio una variable no esencial, por ejemplo, el diseño de junta en el ASME 9 no es esencial, no pasa nada. No tengo que recalificar. Pero si cambio una variable esencial, entiéndase variable esencial que me modifica las propiedades mecánicas de la junta, me veo en la obligación de precalificarlo. Variable esencial, por decir algo, es el precalentamiento. Hoy no precalentaba y hoy tengo que precalentar, hoy sí tengo que meter precalentamiento. Y la diferencia supera los 55 grados. Ya es una variable esencial. Antes hacía tratamiento térmico y hoy ya no quiero hacer tratamiento térmico. Porque de pronto el material es tan delgado que no lo necesito. Pero como usted calificó alguna vez su procedimiento con tratamiento térmico, ahora se ve en la obligación de calificar un procedimiento sin tratamiento térmico. El formato que se puede utilizar es cualquiera, con tal de que se muestren todas las variables del proceso, se puede utilizar cualquier formato. Y siempre debe estar disponible para la revisión del inspector autorizado. Tipo de variables esenciales, el ASME maneja ese listado que está ahí. Tipo de variables. De ahí es que se las clasifica si son esenciales o no esenciales. Tipo de junta, como dije, no es esencial. Usted las puede cambiar y no hay problema. El metal base es esencial. Un día estoy soldando un acero al carbón y mañana quiero soldar un acero aliado, ya es un cambio de esencial. El material de aporte está relacionado con el metal base, es una variable esencial. La posición es suplementaria, ¿sí? Es decir, cuando hay tenacidad. Ahí hay una excepción de que qué pasa cuando esté en vertical ascendente o descendente. Ahí, por temas de calor, pueda que me toque o no calificar el procedimiento. Tratamiento térmico es esencial. Precalentamiento, el mismo caso, suplementario. ¿Qué pasa en ciertas condiciones? Gas de protección. Unos a veces dicen, no, estamos purgando con argón y se le ocurre a alguien en la planta porque el argón es caro, en el inoxidable principalmente. Y dicen, no, cambiemos el argón por nitrógeno porque es más barato. Lo puede hacer, pero tiene que calificar el procedimiento porque es una variable esencial. Usted me cambió el tipo de gas. Así de simple. No, que es la última junta de cierre y no hay cómo meter purga. Soldemos sin gas esa junta. Lo puede hacer, pero primero me califica el procedimiento. Usted quitó el gas y a calificar procedimiento. Me cambió el tipo de gas a calificar procedimiento. Que usó mezcla, ahora no usa mezcla. O el porcentaje de la mezcla era 20-80 y ahora es 25-75. A calificar procedimiento. No hay más vuelta. Eso le dice el código. Rogelio Castro, para las personas tipo Nelson, ¿cuál es el procedimiento de verificación? Bien, siempre vas a tener que depender qué tipo de, con qué lo estás soldando. Por ejemplo, para tipos de perno tú puedes usar el Studwell, que es soldadura con pistola, y la soldadura con pistola básicamente es un procedimiento de soldadura. Tú cambias algo, ya sea la posición, los voltajes, el tiempo de descarga, si que lo estás haciendo con Studwell, y vas a primero que calificar el procedimiento y si cambias algo, lo tendrías que recalificar. Ahora, no quieres soldar con pistola, sino que al perno lo quieres soldar con alguno de los demás procesos que hay, tienes que hacer un WPS con todas estas variables acá indicadas.
Como se dijo, este es el formato en que uno llena el WPS, formato libre, pero el ASME da un formato sugerido. Y ahí, igual como pasa en AWS, lo que hace la mayoría de las empresas es que lo traducen y le ponen su logo y ya está. Pero si usted mañana no quiere usar este formato, quiere hacer su formato propio, bueno, usted está en libertad de hacerlo, pues, ¿no? No, obligadamente no hay que seguir el mismo formato. ¿Cómo califica el procedimiento? Bueno, lo registra en un PQR, que es el nombre que toma el registro de estas variables cuando usted algún día hizo el cupón, porque el día que hizo el cupón usted va a anotar todo lo que hizo. ¿Sí? ¿Qué voltaje usó? ¿Qué amperaje usó? ¿Qué electrodo usó? ¿Cuántos pases hizo? Todo eso anota. Lo que es variable esencial, eso sí o sí lo tiene que documentar. ¿Alguna variable no esencial se le olvidó ese día registrarlo? Bueno, ya no importa, ya no lo registró, pues no se lo va a inventar. Debe mostrar valores o rangos. Lo que no monitoreó, no registra. Estoy calificando y tengo esas máquinas de soldadura viejas que no tienen dial para ver el voltaje y el amperaje, y ese día me olvidé de llevar un amperímetro y un multímetro. No me voy a inventar el voltaje y el amperaje, pues ¿de dónde lo saco? Ya no lo noto, pues ya y las características eléctricas no es una variable esencial, es suplementaria. Pero si ya no llevé, me olvidé, cogí unas de esas máquinas viejas y no llevé ninguna de esas herramientas eléctricas, mi PQR va a quedar voltaje de amperaje utilizado. 2 rayitas, porque no tuve cómo anotarlo. No me lo voy a inventar. ¿Qué más me queda? La precisión de los datos es certificada por la empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a utilizar ahora sí una pinza amperimétrica porque quiero registrar el amperaje, quien debe garantizar de que esa pinza está calibrada es la empresa que está interesada en calificar el procedimiento. O sea, usted lo manda al laboratorio, la manda a certificar, tiene el certificado de trazabilidad y todo eso. Uno más procesos se pueden calificar en estos cupones que uno hace de prueba. Y esta diapositiva de acá, digamos que es un resumen, siguiendo el ASME 9 de cómo se califica un procedimiento. No está en el código. Esta alguna vez me la dio un inspector autorizado en los diferentes procesos de calificación que me ha tocado estar para certificar a las empresas bajo ASME, que me hizo un flujograma así en una hoja explicándome cómo tenía que calificar procedimientos, y bueno, lo hice diapositiva, en donde básicamente uno escribe un WPC preliminar, hay que hacerse amigo del ASME 2, parte C, para ver las propiedades de los electrodos. Como dijo Héctor, eso es un curso más detallado de cómo se lee el ASME 2, parte C. Se selecciona la probeta según la figura que aplique, suelda el cupón, corrige el WPS con lo que ocurrió en la realidad, corta los cupones según las figuras que le pide el código para hacer las probetas de doblado y de tensión, hace las pruebas y las evalúa, qué tal le fue en tensión, qué tal le fue en doblado, evalúa los resultados y si los resultados cumplen con el código, usted hace el PQR, lo firma, lo certifica y lo pone de respaldo del WPS que hizo. Y ya lo empieza a asignar a los planos porque en ese momento usted calificó el WPS. ¿Qué ensayos? Por ejemplo, aquí vemos el ensayo de tensión a la derecha, los ensayos de doblado a la izquierda. Y el formato del PQR es el formato que tenemos, pues ahí anotamos todo lo que pasó ese día y los resultados de laboratorio. Y para el caso del soldador, bueno, el objeto es ver que puede hacer una junta sana, se los hace con un WPS ya calificado, y los soldadores también tienen sus propias variables esenciales según el proceso. Esas las vamos a encontrar en el QW 350. Los soldadores pueden ser calificados ya sea por los ensayos mecánicos o a través de ensayos volumétricos. Entiéndase radiografía o ultrasonido, con ciertas excepciones. ¿Cuál excepción? Alambre en cortocircuito no se puede calificar con radiografía. Obligado es con doblado guiado. Y hay ciertos materiales como el aluminio tampoco se le puede hacer radiografía. Tiene que ser por doblado. Y me da la opción el código de calificar a mi soldador con soldadura de producción. Directamente mandarlo a campo. Pero es con la primera junta. Si se jala la primera junta, todo lo que hizo de ahí para adelante va a tocar reparar. Porque no estaba calificado. O sea, es un riesgo que pueden tomar.
Pero usted lo toma cuando ya ese soldador lo conoce de años. Pues si nunca lo conoce, mejor hágale la probeta. Y aquí tenemos las fotos en su momento calificando soldadores tanto en tubería como en placa, que es lo que me permite el código. Entonces, el uno era en un proyecto que hicimos en República Dominicana, el otro era un proyecto en Ecuador que tocaba hacer unos tanques. ¿Qué es lo que verifica usted? Bueno, se hace una examinación al cupón de prueba en toda la superficie, excepto las partes que son de descarte. Si se usa tubería, como está en la fotografía de acá, el soldador tiene que soldar toda la vuelta. No es que me hace la mitad y la otra mitad me la hace otro soldador, no. Para el ASME 9, ya vamos a ver esa diferencia en otro código, el soldador suelda toda la circunferencia completa. Si usted le quiso dar a su soldador un tubo de 20 pulgadas, el soldador tendrá que soldar toda la vuelta de ese tubo de 20 pulgadas. Usted le dio esa probeta. Para el ASME 9 es toda la vuelta. Y usted lo revisa tanto al interior como al exterior de que no haya fisuras, haya penetración completa, ella funciona entre metal base y metal de soldador. Y por ejemplo, ahí en la foto vemos las herramientas que se pueden utilizar para la inspección. El formatito que se llena, sugerido por el ASME 9 para anotar las variables del soldador que de ese día y las variables esenciales según el proceso. Finalmente, ya para ir terminando un poco esta charla, tenemos al API 1104. ¿Sí? Pedro Barona dice, ¿hay una frase que dice ASME es ascendente y API es descendente? No. Ese es digamos que es una frase o coloquio que usan los soldadores. ¿Por qué? Porque normalmente las soldaduras que son calificadas por ASME, los soldadores hacen soldadura ascendente. Y en la práctica, en las soldaduras que son bajo API 04, la mayoría de soldadores la hacen descendentes. Pero no es que solo es ascendente ASME y solo es descendente API. Yo mañana quiero que mis soldadores, en el caso de API, que es lo que vamos a hablar, todos sueldan para arriba, todos sueldan ascendente. Pues así soldarán, pues porque así lo estoy poniendo en mi procedimiento. Y no tiene nada que ver que es ASME o API. Es lo que dice el WPS. Pero digamos que ya es más un coloquio de campo. ¿Sí? Bien, y para el API, como les digo, este código es un código de inspección y calificación en sí. Todo esto debe llevar la especificación al detalle. Es un código corto de 60 hojas para poder hacer esta junta en gasoductos y oleoductos. Llenamos ese formato. Aquí tenemos el momento de la calificación del procedimiento. Es el único código que me permite, cuando voy a calificar al soldador, que yo en esa misma probeta de este tubo, que es de 20 pulgadas, el de la foto, la mitad la hace uno y la mitad la hace el otro para calificar al soldador. En ASME no puedo, en AWS no puedo. En API sí me dice, y está escrito en el código, que la mitad del tubo la coge un soldador y la mitad del tubo la coge otro soldador para calificar. En ASME eso de ahí no se puede. Tiene que ser tubo completo. ¿Sí? El código tiene tablas 1 y 2 para calificar las categorías. Eso va a depender si lleva o no lleva impacto. Y asimismo tiene su formatito en que usted lo llena y qué tipo de pruebas necesita según el espesor y diámetro. Y para los soldadores, obviamente, se sigue un WPS calificado. Como mencioné, puede soldar medio tubo el uno y medio tubo el otro. Y finalmente hay una particularidad en el código API. Usted puede ser una calificación de soldador simple o soldador múltiple. El soldador simple solamente hace el tubo en la posición que usted necesita y listo. ¿Quiere soldador múltiple? Como lo explica el API, en la parte de hacer la probeta, como está ahí en 45 grados, tiene que hacer lo que está a la derecha. ¿Sí? Tiene que hacer tiene que trazar, cortar y soldar esa boca de pescado con esa derivación en esa posición para que se considere que es un soldador múltiple. Esos son los dos conceptos que maneja el API. Bien, eso es lo que estaba por hoy en la charla. Un poco corta, sí, una charla de 1 hora, pero básicamente era una introducción como
como le decía, como le dijo Héctor. O sea, y Héctor, si quiere indicar algo más. No, más bien, gracias Wilson, gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por su participación. Sé que, digamos, algunas preguntas quedaron ahí escritas. Tenemos algunas vías para responderlas. Tenemos ya sus contactos y todo para poder atenderlas. Y esténse atentos a los nuevos eventos que vamos a tener. Asimismo, vamos a hacer un curso ya de algunas sesiones de elaboración de WPS con las normas ya indicadas, AWS de 1.1, ASME sección 9 y también cómo nos indica el API 1104 para hacerlo, ¿no? Entonces, esperemos que haya sido de su agrado y bueno, sigamos hablando de soldadura más adelante. Muchas gracias Wilson y muchas gracias a todos. Gracias, un gusto. Hasta luego.